Un reino que libera a los desterrados. En 539 antes de la era común, Medo-Persia reemplazó al imperio babilónico en la supremacía mundial. Darío el Medo se convirtió a los 62 años de edad en el primer gobernante de la ciudad de Babilonia una vez conquistada. Daniel 5, 30 y 31 dice: esa misma noche mataron a Belsasar, el rey caldeo, y Darío el Medo recibió el reino. Tenía unos 62 años de edad. Durante un breve periodo, él y Ciro el persa reinaron conjuntamente sobre el imperio medo-persa. A la muerte de Darío, Ciro se convirtió en el único caudillo del imperio persa. Su reinado significó libertad del cautiverio para los judíos desterrados en Babilonia. Pues en 537 antes de la era común, Ciro promulgó un decreto que les permitía regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén y el templo de Jehová. Sin embargo, el reino típico de Dios no se restableció en Judá y Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía: esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que Jehová su Dios esté con ellos y que suban para allá. Esdras capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 2 dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía: esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero, que estaba en Jerusalén. Entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Y sus vecinos los ayudaron dándoles objetos de oro y de plata, bienes, ganado y otras cosas valiosas, aparte de todas las ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro mandó devolver los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de su Dios. El rey Ciro de Persia hizo que bajo la supervisión del tesorero Mitrídates se sacaran y se anotaran en una lista para Sesbazar, el jefe de la tribu de Judá. Esta fue la lista: 30 recipientes de oro en forma de canasta, 1000 recipientes de plata en forma de canasta, 29 recipientes de repuesto, 30 tazones pequeños de oro, 410 tazones pequeños de plata y otros 1000 utensilios. En total, había 5400 utensilios de oro y de plata. Sesbazar se llevó todo esto cuando los desterrados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Estos fueron los habitantes de la provincia que salieron del cautiverio de entre los desterrados, a quienes el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado a Babilonia. Ellos regresaron más tarde a Jerusalén y Judá, cada uno a su propia ciudad. Fueron los que regresaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraya, Reelaya, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baaná.
El pecho y los brazos de plata de la imagen del sueño representaron al linaje de reyes persas que comenzó con Ciro el Grande, una dinastía que se prolongó más de 200 años. Se cree que Ciro murió en 530 antes de la era común durante una campaña militar. De los aproximadamente 12 reyes que le sucedieron en el trono del imperio persa, hubo por lo menos dos que dispensaron un trato de favor al pueblo escogido de Jehová: Darío I, persa, y Artajerjes I. Darío I fue el tercero en la línea de reyes persas posteriores a Ciro el Grande. Los dos que lo precedieron fueron Cambises II y el hermano de este, Bardilla, o un amigo que quizás lo suplantó llamado Gaumata. En 521 antes de la era común, cuando ascendió al trono Darío I, también conocido como Darío el Grande, pesaba una prohibición sobre los trabajos de reconstrucción del templo de Jerusalén. Una vez localizado en los archivos de Ecbátana el documento en el que aparecía el decreto de Ciro, Darío no solo levantó la prohibición en 520 antes de la era común, sino que también destinó fondos del tesoro real a la reconstrucción del templo. Esdras 6 del 1 al 12 dice: fue entonces cuando el rey Darío dio la orden y se hizo una investigación en los archivos de Babilonia, donde se guardaban los tesoros, y en la fortaleza de Ecbátana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que tenía escrita esta nota oficial. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden relacionada con la casa de Dios en Jerusalén: que los judíos reconstruyan la casa para que puedan ofrecer sacrificios allí y que coloquen sus cimientos. La casa medirá 60 codos de alto y 60 codos de ancho, y tendrá 3 hileras de piedras enormes y una hilera de maderas. La casa del rey pagará los gastos. Además, que se devuelvan los recipientes de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y trajo a Babilonia. Deben colocarse en su lugar en el templo de Jerusalén y dejarse en la casa de Dios. Así que ustedes, Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros, los gobernadores de menor rango de la región que está al oeste del río Éufrates, manténganse lejos de allí. No estorben las obras de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reconstruirán esa casa de Dios donde estaba antes. Además, para ayudar a estos ancianos de los judíos a reconstruir esa casa de Dios, les doy la siguiente orden. Para que no se interrumpan las obras, deben pagarles de inmediato los gastos con los fondos del Tesoro Real procedentes de los impuestos de la región que está al oeste del río Éufrates. Y todos los días, sin falta, deben darles a los sacerdotes que están en Jerusalén lo que pidan, cualquier cosa que necesiten, toros jóvenes, carneros y corderos para las ofrendas quemadas al Dios del cielo, así como trigo, sal, vino y aceite. Así ellos siempre podrán presentar ofrendas que agraden al Dios de los cielos y orar por la vida del rey y sus hijos. También he dado la orden de que si alguien desobedece este decreto, deben arrancar un madero de su casa, levantar a la persona y fijarla en él. Deben convertir su casa en una letrina pública por su delito. Y que el Dios que ha hecho que su nombre resida allí derribe a cualquier rey o pueblo que desobedezca esta orden y destruya esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado la orden que se cumpla de inmediato. El siguiente gobernante persa que ayudó a los judíos en las tareas de restauración fue Artajerjes I, que en 475 antes de la era común sucedió a su padre Asuero, Jerjes I. Su sobrenombre Longímano se debe a que tenía la mano derecha más larga que la izquierda.
En 455 antes de la era común, mientras corría el 20º año de su reinado, designó a su copero judío Nehemías gobernador de Judá y le encomendó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Ese suceso señaló el comienzo de las 70 semanas de años expuestas en el capítulo 9 de Daniel y fijó las fechas de la llegada y muerte del Mesías o Cristo, Jesús de Nazaret. Daniel 9 del 24 al 27 dice: Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para poner fin a la ofensa, para acabar con el pecado, para hacer expiación por el error, para traer justicia eterna, para confirmar la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será eliminado sin nada para él. El pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo y será eliminado por una inundación, y habrá guerra hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. Él mantendrá el pacto en vigor para muchos durante una semana y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Y sobre el ala de cosas repugnantes estará el que causa devastación, y lo que se decidió también será derramado sobre el que está devastado hasta el exterminio. Nehemías 1:1 dice: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev, en el año 20. Yo estaba en el castillo de Susa. Nehemías 2 del 1 al 18 dice: Y en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, le trajeron vino al rey. Yo como siempre agarré el vino y se lo serví. Ahora bien, yo nunca había estado triste en su presencia. Por eso el rey me dijo: Te veo decaído, ¿qué te pasa? No estás enfermo. Así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey: Larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas? El rey me preguntó: ¿Qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos y contesté: Si al rey le parece bien y si este siervo tuyo tiene tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo: ¿Cuánto va a durar tu viaje y cuándo volverás? Así pues, al rey le pareció bien enviarme y yo le dije el tiempo que estaría fuera. Luego le dije al rey: Si al rey le parece bien, que me den cartas dirigidas a los gobernadores de la región que está al oeste del río Éufrates, para que me dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. Que también me entreguen una carta dirigida a Asaf, el guarda del parque del rey, a fin de que me dé madera para hacer vigas para las puertas de la fortaleza de la casa, para las murallas de la ciudad y para la casa donde viviré. Y el rey me dio las cartas, pues la bondadosa mano de mi Dios estaba conmigo. Tiempo después llegué a donde estaban los gobernadores de la región que está al oeste del río Éufrates y les di las cartas del rey. Además, el rey había enviado conmigo jefes militares y jinetes. Cuando Sanbalat el horonita y Tobías el funcionario amonita se enteraron de eso, les molestó mucho que alguien hubiera venido a ayudar al pueblo de Israel. Por fin llegué a Jerusalén. 3 días después me levanté de noche con unos cuantos hombres y no le dije a nadie lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. El único animal que llevé era el animal en el que yo iba montado. Así que salí de noche por la puerta del valle, pasé enfrente de la fuente de la culebra grande y llegué a la puerta de los montones de ceniza.
Inspeccioné las murallas de Jerusalén que estaban en ruinas y sus puertas que habían sido quemadas por completo. Luego seguí hasta la puerta de la fuente y hasta el estanque del rey, pero no había espacio para que pasara el animal en el que yo iba montado. De todos modos, yo seguí subiendo de noche por el valle y continué inspeccionando la muralla. Después me di la vuelta, entré por la puerta del valle y regresé. Los gobernadores subordinados no sabían a dónde había ido yo ni qué estaba haciendo, y es que todavía no les había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes subordinados, ni a los demás trabajadores. Al final les dije: ustedes ven la terrible situación en la que estamos, que Jerusalén está en ruinas y que sus puertas fueron quemadas. Vamos, reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta humillación. Luego les expliqué cómo la bondadosa mano de mi Dios estuvo conmigo y les conté lo que el rey me había dicho. Al oír esto respondieron: pongámonos a construir. Así que se animaron unos a otros para hacer esta buena labor. El último de los 6 reyes que sucedieron a Artajerjes I en el trono del imperio persa fue Darío III. Su reinado llegó a su fin repentinamente en 331 antes de la era común, cuando sufrió una terrible derrota a manos de Alejandro Magno en Gaugamela, cerca de la antigua Nínive. Aquel desastre acabó con la potencia mundial medo-persa, simbolizada en el sueño de Nabucodonosor por la sección de plata de la imagen. La potencia que vendría después sería superior en algunos aspectos, pero inferior en otros, lo que se hace patente cuando escuchamos cómo sigue interpretando Daniel el sueño de Nabucodonosor. Un reino extenso pero inferior. Daniel le dijo a Nabucodonosor que el vientre y los muslos y la imagen inmensa constituían otro reino, uno tercero de cobre, que gobernaría sobre toda la tierra. Daniel 2:32 dice: la cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de cobre. Daniel 2:39 dice: pero después de ti surgirá otro reino inferior a ti, luego surgirá un tercer reino y uno de cobre que gobernará toda la tierra. Este tercer reino vendría después de Babilonia y Medo-Persia. Así como el cobre es inferior a la plata, esta nueva potencia mundial resultaría inferior a Medo-Persia por el hecho de que no se la honraría con un privilegio como el de liberar al pueblo de Jehová. Sin embargo, este reino como de cobre gobernaría sobre toda la tierra, lo que indica que abarcaría un territorio más extenso que Babilonia o Medo-Persia. ¿Qué confirman los hechos históricos en cuanto a esta potencia mundial? El ambicioso Alejandro III emprendió una campaña de conquista a los 20 años de edad, poco después de heredar el trono de Macedonia, en 336 antes de la era común. En virtud de sus triunfos militares, llegó a conocérsele como Alejandro Magno. De victoria en victoria fue adentrándose en los dominios persas y en 331 antes de la era común derrotó a Darío III en la batalla de Gaugamela, que marcó el principio del fin del imperio persa. De ese modo convirtió a Grecia en la nueva potencia mundial. Tras aquella victoria, Alejandro tomó las capitales persas de Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbátana, y tras someter al resto del imperio persa, extendió sus conquistas hasta el oeste de la India. En los territorios ocupados se fundaron colonias griegas y de ese modo la lengua y la cultura de Grecia se difundieron por todos sus dominios. En realidad el imperio griego llegó a ser mayor que cualquiera de los que lo precedieron. Como Daniel había predicho, el reino de cobre gobernó sobre toda la tierra. En consecuencia, el griego koiné se convirtió en un idioma internacional que por su capacidad de expresar los conceptos con precisión
resultó idóneo para redactar las escrituras griegas cristianas y para difundir las buenas nuevas del reino de Dios. Alejandro Magno fue gobernante mundial apenas 8 años, pues cayó enfermo tras un banquete y murió poco después, el 13 de junio de 323 antes de la era común, a la temprana edad de 32 años. Con el tiempo, su enorme imperio se dividió en 4 partes, cada una de ellas gobernada por uno de sus generales. De modo que de un gran reino surgieron 4, que el imperio romano acabó por absorber. Esta potencia mundial semejante al cobre no duró más que hasta el año 30 antes de la era común, cuando finalmente cayó ante Roma el último de esos 4 reinos, la dinastía tolemaica que gobernaba en Egipto. Un reino que tritura y destroza. Daniel continuó con su explicación de la imagen del sueño. En cuanto al cuarto reino tras Babilonia, Medo-Persia y Grecia, resultará ser fuerte como el hierro, puesto que el hierro tritura y muele todo lo demás, así como el hierro que destroza, triturará y destrozará aún a todos estos. Daniel 2:40 dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro, porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza todo lo demás, sí, igual que el hierro que destroza, este hará añicos y destrozará a todos estos reinos. Por su dureza y capacidad de triturar esa potencia mundial, sería como el hierro, más fuerte que los imperios representados por el oro, la plata o el cobre. El imperio romano responde a esa descripción. Roma trituró y destrozó al imperio griego y engulló los vestigios de las potencias mundiales medo-persa y babilónica. Sin ningún respeto por el reino de Dios que Jesucristo proclamó, hizo que éste muriera en un madero de tormento en el año 33 era común, e intentó aplastar al cristianismo verdadero persiguiendo a sus discípulos. Además, los romanos destruyeron Jerusalén y su templo en 70 de la era común. Las piernas de hierro de la imagen con la que Nabucodonosor soñó no solo representaron al imperio romano, sino también a su prole política. Fijémonos en las palabras de Revelación, Apocalipsis 17:10. Apocalipsis 17:10 dice: hay 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue, tiene que permanecer un corto tiempo. Cuando el apóstol Juan escribió estas palabras, los romanos lo habían desterrado a la isla de Patmos. Los 5 reyes o potencias mundiales que habían caído eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El sexto, el imperio romano, aún estaba en el poder, pero este también se desplomaría y el séptimo rey surgiría de uno de los territorios que Roma conquistó. ¿Qué potencia mundial sería esa? Hubo un tiempo en que Gran Bretaña fue una provincia del Imperio Romano situada al noroeste de sus territorios. Sin embargo, para el año 1763 se había convertido en el Imperio Británico, en la Britania reina de los 7 mares. En 1776, sus 13 colonias americanas proclamaron su independencia para constituirse en los Estados Unidos de América. Sin embargo, en años posteriores, Gran Bretaña y Estados Unidos han sido colaboradores tanto en la guerra como en la paz, de modo que la alianza angloamericana se erigió en la 7ª potencia mundial de las profecías bíblicas. A semejanza del Imperio Romano, ha demostrado ser fuerte como el hierro y ha ejercido una férrea dominación. Por consiguiente, las piernas de hierro de la imagen del sueño prefiguran tanto al Imperio Romano como a la potencia mundial binaria angloamericana. Una amalgama frágil. Daniel pasó a decir a Nabucodonosor: como contemplaste que los pies y los dedos de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino mismo resultará dividido.
Pero algo de la dureza del hierro resultará haber en él, puesto que contemplaste al hierro mezclado con barro húmedo. Y en cuanto a que los dedos de los pies sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegarán a estar mezclados con la prole de la humanidad, pero no resultará que se mantengan pegados, este a aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado. Daniel 2 del 41 al 43. La sucesión de las potencias mundiales representadas por las distintas secciones de la imagen del sueño de Nabucodonosor se inició en la cabeza y prosiguió hacia abajo, hasta los pies. Lógicamente, los pies y dedos de hierro mezclado con barro húmedo simbolizarían la manifestación final de la gobernación humana, la que existiría durante el tiempo del fin. Daniel 12:4 dice: En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. En los albores del siglo XX, el Imperio Británico gobernaba sobre la cuarta parte de los habitantes del planeta y otros imperios europeos dominaban a millones de personas más. Sin embargo, a raíz de la Primera Guerra Mundial, las alianzas de naciones sustituyeron a los imperios y esta tendencia se acentuó tras la Segunda Guerra Mundial. Con la propagación del nacionalismo, el número de naciones del mundo aumentó drásticamente. Los 10 dedos de los pies de la imagen prefiguran a todas esas potencias y gobiernos coexistentes, pues en la Biblia el número 10 a veces significa lo completo en sentido terrenal. Compárese con Éxodo 34:28, Mateo 25:1, Revelación 2:10. Éxodo 34:28 dice: Y Moisés se quedó allí con Jehová durante 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y él escribió en las tablas las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Mateo 25:1 dice: Entonces el reino de los cielos podría compararse a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Y Revelación 2:10 dice: No tengas miedo de las cosas que vas a sufrir. Mira, el diablo seguirá metiendo a algunos de ustedes en prisión para que sean puestos a prueba por completo y sufrirán persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, en el tiempo del fin, hemos llegado a los pies de la imagen. Puesto que los pies y sus dedos son de hierro mezclado con barro, algunos de los gobiernos a los que representan son férreos, es decir, autoritarios o tiránicos. Otros son como el barro. ¿En qué sentido? Daniel relacionó el barro con la prole de la humanidad. Daniel 2:43 dice: Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Pese a la fragilidad del barro del que está compuesta la prole de la humanidad, los regímenes tradicionales semejantes al hierro se han visto obligados a escuchar cada vez más a la gente común que reclama voz y voto en las instituciones gubernamentales. Job 10:9 dice: Por favor, recuerda que me hiciste del barro, pero ahora me haces volver al polvo. Pero el dominio autoritario y la gente común no pueden mantenerse unidos más de lo que el hierro se adhiere al barro. Cuando le llegue el fin a la imagen, el mundo estará verdaderamente fragmentado en sentido político. ¿Provocará la condición dividida de los pies y sus dedos el desplome de toda la imagen? ¿Qué le espera a esta última? Un clímax impresionante. Prestemos atención al clímax del sueño. Daniel le había dicho al rey: seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró,
En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron todos juntos triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2, 34 y 35. A modo de explicación, la profecía pasó a decir: en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada no por manos y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro. El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto, y el sueño es confiable y la interpretación de él es digna de confianza. Daniel 2, 44 y 45. Agradecido de que se le recordara y explicara el sueño, Nabucodonosor reconoció que únicamente el Dios de Daniel era un Señor de reyes y un revelador de secretos. Además, puso a Daniel y a sus 3 compañeros hebreos en puestos de gran responsabilidad. Daniel 2, 46 a 49 dice: entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro a tierra delante de Daniel y le rindió homenaje. También ordenó que le ofrecieran un regalo e incienso. El rey le dijo a Daniel: el Dios de ustedes es verdaderamente Dios de dioses, Señor de reyes y el que revela secretos. ¿Por qué pudiste revelar este secreto? Luego el rey engrandeció a Daniel, le hizo muchos regalos magníficos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y el prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de la administración de la provincia de Babilonia, pero Daniel se quedó en la corte del rey. Ahora bien, ¿qué trascendencia tiene en nuestros días la interpretación digna de confianza de Daniel? Una montaña llena la tierra. Cuando en octubre de 1914 finalizaron los tiempos señalados de las naciones, el Dios del cielo estableció el reino celestial con la entronización de su Hijo ungido, Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. La nota al pie de página dice: véase el capítulo 6 de este libro. Fin de la nota. Lucas 21:24 dice: y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Revelación 12 del 1 al 5 dice: entonces se vio en el cielo una gran señal. Una mujer estaba vestida con el sol, tenía la luna debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y el intenso sufrimiento de dar a luz. Y se vio en el cielo otra señal. Apareció un dragón grande de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas había 7 coronas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer que iba a dar a luz, listo para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo, un varón, que pastoreará a todas las naciones con vara de hierro. Entonces el hijo fue arrebatado y llevado a Dios y a su trono. Revelación 19:16 dice: y en su manto a la altura del muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que la piedra del reino mesiánico se cortó de la montaña de la soberanía universal de Jehová, no con manos humanas, sino con el poder divino. Ese gobierno celestial está en manos de Jesucristo, a quien Dios ha conferido inmortalidad. Romanos 6:9 dice:
porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Primera Timoteo 6, 15 y 16 dice: la cual el feliz y único poderoso hará evidente en los tiempos fijados para ello. Él es rey de los que gobiernan como reyes y señor de los que gobiernan como señores. Único que tiene inmortalidad, que vive en una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él vayan la honra y el poder eterno. Amén. Por lo tanto, el reino de nuestro Señor Dios y de su Cristo, que es una expresión de la soberanía universal de Jehová, no pasará a nadie más, sino que durará para siempre. Revelación 11:15 dice: el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. El reino nació en los días de aquellos reyes. Daniel 2:44 dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Estos no eran únicamente los reyes que los 10 dedos de los pies de la imagen representaron, sino también los simbolizados por las secciones de hierro, cobre, plata y oro. Aunque en 1914 los imperios babilónicos, persa, griego y romano ya habían pasado a la historia como potencias mundiales, sus restos aún existían. El imperio turco otomano ocupaba por entonces el territorio de Babilonia, y en Persia, Irán, Grecia y Roma, Italia, regían gobiernos nacionales. Dentro de poco el reino celestial de Dios golpeará los pies de la imagen simbólica y hará pedazos a todos los reinos que ésta representa, acabando así con ellos. En la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso, el impacto de esa piedra será de hecho tan demoledor que la estatua quedará reducida a polvo, y el viento de la tormenta divina lo barrerá como si del tamo de una era se tratase. Revelación 16:14 dice: de hecho son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Revelación 16:16 dice: y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego, como la piedra que creció hasta hacerse una montaña y llenar la tierra, el reino de Dios se convertirá en la montaña gubernamental cuya influencia se extenderá a toda la tierra. Daniel 2:35 dice: entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos, todos juntos, y pasaron a ser como la paja de la era en el verano. Y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Aunque el reino mesiánico es celestial, dirigirá su poder hacia este planeta para la bendición de todos sus habitantes obedientes. Este gobierno estable nunca será reducido a ruinas, ni será pasado a ningún otro pueblo. A diferencia de los reinos de los gobernantes humanos mortales, él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos para siempre. Daniel 2:44 dice: en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Que usted disfrute eternamente del privilegio de contarse entre sus súbditos.